si hubiera podido definir o decidir o influenciar sobre la suerte del fiscal Vela, lo hubiera dejado en su puesto para que se hunda en el transatlántico de su fracaso en el caso Odebrecht. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Hernán Garrido Leca, alias el africano, como le han puesto, me ha pretendido pegar, el APRA ha vuelto. Ajá. Lo puedes poner en el micro, ponértelo acá en el corazón. Mira, lo voy a guardar acá y vamos a hablar de esto dentro de 3 años. ¿Ah? Vamos a hablar de esto hoy día dentro de 3 años. hablar de eso. El APRA tendría que volver ahí a la torre, al antiimperialismo y el APRA si quiere resucitar. De eso te pido por favor que me des tiempo para hablar de eso. Mira, he traído incluso 2 libros sobre qué es el aprismo del siglo XXI, que algunos compañeros son ensayos, que el APRA sigue siendo debate ideológico para el ayornamiento del pensamiento aprista y aplicarle el aprismo al aprismo. Como tú sabes, el concepto, digamos, la piedra angular del pensamiento de Haya es el concepto de espacio-tiempo histórico. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Es aplicarle el aprismo al aprismo. Tiene que estar en permanente actualización. Y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hemos hecho. Bueno, ¿habrá oportunidad de hablar de eso? Hoy. No sé si hoy, porque hoy estamos con la agenda cargada. Comencemos. Me ha dado las 3 horas, ¿no? No, ya pasó una. Lo que sea necesario, Hernán. Yeah. Según el acta de transcripción de la declaración del colaborador eficaz que, aceptó que se hicieran públicas sus declaraciones y su reconocimiento como colaborador eficaz, el señor Jaime Villanueva, él describe lo siguiente. El abogado José Luis Aullón y Hernán Garrido Leca habrían influido ante la Junta Nacional de Justicia para que Patricia Benavides sea promovida como fiscal suprema, luego designada como fiscal de la Nación. Con ellos luego se coordinó para que se destituya al fiscal superior Rafael Vela de la coordinación del equipo especial de lavajato y de lavado de activos, porque Hernán Garrido Leca era investigado en el caso de lavajato y José Luis Aullón, a través de otros abogados, representaba a otros investigados en la Fiscalía de Lavado de Activos y por eso es que concertaron un plan para sacarlo. Y sigue dando detalles. Ahí. Comencemos por ahí. Número 1. Yo no sé eso del africano dónde salió, ¿no? Pero ahora lo vamos a hablar. No, pero el africano todavía no aparece acá. No aparece. Ya. Él dice que yo influencié en la Junta Nacional de Justicia para el nombramiento de Patricia Benavides y después en la Junta de Fiscales Supremos para el nombramiento como fiscal de la Nación de Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia ya aclaró, y yo voy a aclarar ahora con abundar en detalle, que yo no tuve ninguna influencia y de lo contrario ellos tendrían cómplices míos en este tráfico de influencias. Pero segundo, y más importante algo que no dice él, es que Fernández Gerí fue nombrado antes que Patricia Benavides, como 6 meses antes. Es decir, imagínate, Ágata Lee Chancaya 20. O sea, yo influyo para que nombren a Fernández Gerí porque sé dentro de 6 meses, he visto mi bola de cristal, van a nombrar a Patricia Benavides y después la van a nombrar fiscal de la Nación. Espérate, no he terminado. Pero dale. Y acá te voy a dar un documento que te lo dejo, que es el acta de lo que fue el nombramiento de Fernández Gerí en la Junta Nacional de Justicia. No el acta de nominación, el acta de la puntuación. Acá está, se lo entrego a Nicolás Lucar, notario público. ¿Qué dice ahí? Las 2 personas que yo conozco en el Junta Nacional de Justicia son María Zavala, que fue ministra conmigo, y Guillermo Tobre, que es amigo mío hace 40 años. ¿Por quién votan? No votan por Fernández Gerí, Nicolás. Votan por Angulo. Por Pedro Angulo. Bueno, entonces, lo primero que quiero hacer es desvirtuar mi influencia. Pues si hubiera tenido influencia, hubiera hecho que voten por Gerí, ¿o no? Votaron en contra. Segundo, vamos a hablar ahora de la posible influencia en la Junta de Fiscales Supremos. Yo le pregunto y le pido en este momento al fiscal Sánchez que aclare. Yo no lo conozco, no lo he visto nunca, ¿no? Ni a la señora Zoraida, ni a nadie más. Que aclaren. ¿Yo influencié sobre ellos? Ahora todos calladitos, nadie comente esa parte. Porque así como Villanueva dice que influencié en la Junta Nacional de Justicia, también influencié en la Junta de Fiscales Supremos. Hablen,
Señor Villena, hable. Por último, en el caso de la supuesta influencia sobre la designación de la señora Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia. Acá está mi movimiento migratorio. Te puedo dejar una copia, pero te voy a poner en evidencia que prácticamente 3 semanas antes y 3 semanas después de todo el proceso de la señora Benavides, es decir, entre mayo y finales de junio del año 2023, yo estaba fuera del país. Y... Ya, pero eso no te... Yo recuerdo alguna vez haberte llamado y me has dicho, me dijiste en África, hermana. Bueno, puede haber estado, pero en esta oportunidad... Estabas en África. En esta oportunidad estaba en Indonesia. O sea, que a lo que voy es que puedes hablar, puedes hacer chat, puedes hacer Zoom, puedes hacer... ¿Tú crees, y tomar decisiones trascendentes sin estar presente. Influenciar sobre la Junta Nacional de Justicia de nuevo y la Junta de Fiscales Supremos por teléfono. ¿Tú harías una cosa así? Además, estaba con 12 horas de diferencia. Acá están, en primicia, fotos mías en Indonesia con su código debajo, ¿no? Y Qatar. Ahí está, mira dónde estaba. O sea, tú dices que cuando... Estaba en Qatar. Ya, pero ahí está, tengo varios testigos. Pero el argumento ya a estas alturas del desarrollo tecnológico, el que estés donde estés en el mundo, no implica que tú no hayas podido participar en una decisión y hasta en una conspiración. Elementos adicionales. Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo era tu relación con Patricia Benavides? Porque lo que dice Jaime Villanueva finalmente es que ella se reunía con el abogado Ullón y contigo o tenía... Y yo le ponía en el... Claro, ya, y que participaban en la toma de decisiones y una de esas decisiones hay que sacar a Vela. A ver. O sea, ¿tú hablabas con Patricia Benavides sobre cómo sacar a Vela o no? Falso, absolutamente falso. Dime esa parte, tú lo has dicho ahora, vamos a hablar de tecnología. ¿Cómo hago yo para poner en el speaker a alguien en una conversación en Lima si yo estoy en Indonesia? La última vez que chequeé el mapa, a menos que haya habido un movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Tanto Qatar como Indonesia quedaban en el Asia, no en el África, solo para beneficio de los fiscales. Pero lo que dice es imposible. No es simplemente tecnológicamente imposible. Yo admito lo que dices tú, pero en este caso es imposible. Incluso está la diferencia de hora, etc. Ahora, lo más importante es... Sí, pero me sorprende esa argumentación tuya, la diferencia. ¿Qué tiene que ver la diferencia horaria? Ya, bueno, o sea, te estoy dando simplemente argumentos complementarios que pueden coadyuvar a entender qué es lo que realmente sucedió. Te estoy dando algo contundente en el primer caso de Fernández Jarí, que es que ni siquiera votaron por él. En el caso de la fiscal Benavides es distinto porque hay una votación tremendamente complicada que yo no entiendo, pero podemos también verificar. Si es que la gente que yo conozco votó por ella. Estoy seguro que María Benavides, María Zavala, no votó por ella, es comadre de Zoraida y al revés enemiga de ella. Es decir, ponte en el hipotético y negado caso que haya hablado con Tomberry, es uno de 7. O sea, no hay tú forma. no niegas la amistad con Guillermo Tomberry, lo acabas de decir. Para nada. Puede dar fe a Augusto Álvarez Rodríguez, porque lo conocí, trabajamos juntos en apoyo, y puede dar fe a Francisco Sagasti, porque trabajábamos bajo su liderazgo en Grade, ¿no? Ahora parece que todo el mundo está, en realidad parecería que yo no soy el africano, sino Roberto, pero Roberto Carlos, porque tengo 1 millón de amigos, ¿no? No es en realidad los dichos... O sea, pero ¿qué es lo que tú dices? O sea, lo que no entiendo es esto. ¿Por qué diablos Jaime Villanueva tendría que decir algo que al final se resume en una cosa? Patricia Benavides, para tomar decisiones, tenía referentes. Uno de esos referentes era Hernán Garrido Leca. O sea, ella consultaba constantemente con él se reunía física, porque sí te reuniste físicamente con ella. No, ¿Nunca tuviste un encuentro presencial con ella? No, una vez la vi en San Bartolo y nada más. Todos los demás encuentros con ella fueron telefónicos. No recuerdo haber tenido ninguna conversación telefónica desde que ella es... fiscal. Fiscal. O sea, tú niegas que... Tú niegas, o sea, porque lo que dice Jaime Villanueva es que es decir, lo que dice Villanueva es, había un cargamontón para sacar a Vela, ¿no es cierto? Y a José Domingo Pérez. Y una de las personas que interviene en esto es Hernán Garrido Leca. Ya.
¿Por qué A tiene ver. que decir algo así? ¿Lo ha inventado? ¿Se ha vuelto loco el filósofo? Primero, número uno, el filósofo ha dicho en una segunda declaración que anoche han sacado en medios y también en medios escritos que Patricia Benavides no intervino para nada en la suspensión de Vela. Lo ha dicho el Exitosa. propio Villanueva, es decir, no sé, él ha dicho eso. Entonces, ¿qué queda? Queda que quien sacó a Villanueva fue Fernández Gerí. Primer elemento es que yo no influencié para escoger a Fernández Gerí. Segundo, yo no he hablado con Fernández Gerí. ¿Dónde dijo esto? Lo ha dicho en una porque ha declaración. repetido. Lo ha sacado Escúchame, yo anoche. tengo acá. Es una nueva, Esta, pues, una- esta es del 12 de diciembre, pero luego No. del 12 de diciembre del año pasado, ha Hay vuelto una- a hablar Claro, hay por lo una- menos dos veces que Patricia Benavides intervino Ha y que habido- era parte de la estrategia sacar a Rafael Vela. Dicen que alrededor de 5 declaraciones. Hay una del 24 y una del 30 que están en la prensa. En una de esas, porque anoche lo he visto en Cuarto Poder y ayer lo he leído en Expreso, no lo vi en Cuarto Poder, pero me han dicho que salió anoche. Y la otra salió en Expreso, donde él dice textualmente que Patricia, y lo he visto hoy día también en las noticias, que Patricia Benavides no intervino para nada. Y es así porque no tiene nada que ver la Fiscalía con la Autoridad Nacional de Control. La Autoridad Nacional Se de Control... supone. Sí, también dicen que se llevaban pésimo. O sea, tú lo tienes que haber escuchado. Como el mismo Villanueva dice, la relación entre Fernández Gerí y Patricia Benavides no era buena y por eso los buenos oficios de Hernán Garrido Leca y del abogado Aullón eran necesarios. Perfecto. Para Entonces, llegar. Es más, dice el filósofo que no sacaban a Vela y que se preocupaba ya la señora Patricia Benavides porque tenía mucha presión. ¿De quién? De quienes le pedían desde ciertos medios de comunicación y desde el Congreso de la República, ¡saquen a Vela! ¿pero por qué no lo dices? ¡Saquen a ¿Qué Vela! pasa? Que tú eres un hombre valiente. Porque dicen que Chicho Mome estaba pidiendo. Eso es lo que no es. También lo que estás- Chicho Mome, lo que ¿verdad? estás obviando También. decir. Bueno, no solo Chicho Mome, porque acá hay encuentros increíbles. Willax y Chicho Mome pidiéndole lo mismo a Patricia Benavides. Es una Bueno, cosa para no creerlo. sí, Pero... No entiendo yo ese problema de ellos, pleito de blancos. Vamos a lo que me interesa a mí y lo que me estás preguntando tú. Entonces ahora estamos en el discurso, en el sentido lógico, que yo influencié para que sacaran al señor Vela a través de Fernández Gerí. Ahora, Fernández Gerí es mi amigo, ha estado en las presentaciones de todos mis libros, uno de los cuales presenté acá, que dicho sea de paso fue un momento histórico porque tú y Philip Butters coincidieron en que era un buen libro, lo cual te agradezco. Imagínense, Philip Butters y Nicolás Lucar de acuerdo en algo. Orgullosamente puedo decir de mi libro. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no me ocupo de él, él se ocupa de mí. Está bien, pero Él piensa más en mí, yo no pienso en él. está bien. Esa es la diferencia. Te entiendo porque es más o menos mi relación con el dúo TikTok, ¿no? ¿Sabes cuál es el dúo? No, desconozco. ¿No conoces al TikTok? El dúo TikTok. ¿quiénes son Claro, es el amigo Pérez y el amigo Vela. El primero es puro tic y el otro es puro toc, ¿no? El dúo TikTok. Bueno, si yo hubiera podido decidir, y lo he dicho, no solo ayer que me han dicho que lo han sacado en Cuarto Poder, sino desde la primera entrevista que di el día que aterricé, si hubiera podido definir o decidir o influenciar sobre la suerte del fiscal Vela, lo hubiera dejado en su puesto para que se hunda en el transatlántico de su fracaso en el caso de Odebrecht. Eso es como piensa una persona que hace política. Eso de darle una suspensión, eso es para los Boy Scouts, hermano. Pero hubieras influido sobre tu amigo Fernández Gerí para que no cometa esa torpeza. Lamentablemente. Porque además, Vela va a regresar. ¿Ah? Fíjate tú, no soy brujo, pero como que 2 y 2 son 4, la secuencia de los hechos te lleva a que va a regresar. Bueno, de repente tienes razón. Así es el sistema de justicia en el Perú. Exitosa. Pero no te olvides una cosa bien importante. A Vela lo suspenden, ¿cómo dice él? Él dice que lo votaron. Lo suspenden por algo que sucedió en el año 2020 o 21, ¿no? Hace 4 años, que es el que insulta a Sonia Torre, una jueza. Pero no la insulta. No Bueno, la insulta. pero Es el escúchame. juicio del fiscal en contra de una resolución judicial que le parece inaceptable. A ver, y es parte de la En argumentación. alguna denuncia que tengas tú, que supongo como periodista tarde o temprano te tiene que caer, tú serías capaz de decirle a la jueza o al juez que ha cometido prevaricato.
¿Por qué no? Si es lo que piensas, es tu función como fiscal. De- Esta No, resolución no, no, suya no. es prevaricadora Eso y está- la voy a denunciar como tal. Punto. Eso está perfectamente normado en el Código de Ética de la Ya, Fiscalía. pero y nos el- estamos yendo. Pues No, mira, no, tú no, dices, pero lo que soy quiero amigo decirte- de Guillermo Tomberry, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Cuando le preguntan a Tomberry si hablamos de filosofía, de los problemas de la humanidad, es que escúchame, tú eres un animal político, Hernán. O sea, Tomberry es una persona clave en la toma de decisiones sobre Es quiénes son jueces y fiscales. absolutamente Y ustedes no minoritario. hablan de política, de quiénes van a ser los jueces, que quiénes van a tomar las decisiones. O sea, es difícil de creer. Y eres amigo de Hernández Gerí, que es el que se chifa, no tengo que usar la palabra chifa, que suspende, es peyorativa, ¿no? ¿no? Claro, sí, que suspende a Rafael Vela. Y tampoco tú has hablado nunca con él de eso. Es que es difícil No he de hablado creer, con él. pues, Hernán. A ver, a difícil de diferencia creer. de Tomberry, con el que sí he hablado, es más, he ido a un restaurante japonés con él, y si quisiera hablar algo privado no me mostraría en público, ¿no? Un poquito de inteligencia, me han dicho de todo menos bruto. Fíjate que es al revés. Y segundo, La mejor manera de tener reuniones Exitosa. secretas es en el lugar más público posible. bueno, no sé, ¿Ah? las historias de Gansel que he leído lo hacen en el medio de una piscina o una sauna, ¿no? Esto fue absolutamente público. Con Fernández Gerí simplemente no he hablado. Ha estado en la presentación de mi película y en la presentación de un par de libros. Y lo he visto. Hola, ¿cómo estás? Esto, lo otro, como he estado los últimos 10 años. ¿Acaso yo tendría que ocultar eso? No tengo por qué ocultarlo. O sea, vamos ahora a criminalizar las relaciones de amistad. No, pero es que eso no es lo que está en discusión. Pues lo que está en discusión es que ha ocurrido una secuencia de hechos donde se produce un conflicto con la fiscal de la Nación, se desata la guerra en el Congreso, el equipo Lavajato, la Junta Nacional de Justicia, y A ahí ver, se pero articula. Focalicemos la cosa. La Entonces, acusación ya, central- y en todo eso empiezan a ocurrir cosas. Se canjean. Ya, ahí nadie me echó la culpa de nada. ¿No es cierto? Favores en la Fiscalía, cambio de votos en el Congreso, se hace una presión para sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay una enorme presión para sacar a Rafael Vela, y en algunos de estos... Solo en uno de todo lo que has dicho. En la único que me culpan a mí de algún grado de influencia Es en la suspensión de Vela. Ya, listo, pero Eso está centrémonos- claro, Splitic, y creo que 3 veces lo ha dicho, no una, 3. También lo ha dicho Vela. No, pero en además- este caso el hombre de confianza Bueno, que estaba al lado de Patricia Está bien, Benavides pero habla, el ¿no? señor ha dicho una serie de cosas que tendrá que demostrar su dicho. Él dice que le dijeron. Eso en ninguna parte del mundo, además, es prueba alguna. Que lo demuestre, pues, ¿no? Me corto ahí. La única acusación o imputación que se me hace es haber influenciado para sacar a Vela, ¿correcto? Yo ya te digo de todo corazón, si yo hubiera podido influenciar, hubiera hecho que se quede, Exitosa. A él se está yendo de robo, la expresión de repente no es la más apropiada, pero lo hago en el sentido figurativo, siendo suspendido y no enfrentando las consecuencias de su mal trabajo. A él lo que había que hacer es dejarlo para que enfrente, insisto, el transatlántico de su fracaso. ¿Tú no hubieras hecho ¿Cuál eso? transatlántico? Del ¿A cuál te refieres? Escúchame, tengo la lista por acá. O sea, están en juicio oral Ollanta y Nadine, está Ecoteva, es decir, Toledo, está Jorge Cuba, quien tú conoces, está el caso Interoceánica, conozco a otra Jorge vez Cuba, Toledo, entonces, de paso, ¿no es cierto? Están los bonos soberanos, está Alfa Cónsul, están, por empezar, los juicios de Cocteles y el juicio contra Curio, el exgobernador. Están en control de acusación, la lista es interminable. Félix Ya. Moreno, A Citrán, ver, Sutrán, ¿cómo el me otro explicas- Interoceánica cómo me 4. explicas O que sea, acaso ¿a la cuál va- transatlántico te refieres? A todos esos, porque no hay ninguna cosa concreta. ¿Cómo que no Lavallato hay? ya ¿Cómo que- acabó en todo el mundo. En ninguna parte del mundo hay algo abierto por Lavallato. El único lugar en el mundo donde hay algo de Lavallato abierto es acá. Pero eso, porque no hay nada. pero eso es una virtud, no un defecto. Porque han logrado neutralizar. Es decir, el candidato Minami se paseaba en los aviones de los brasileños en su campaña electoral en Chile. ¿Y tú crees que le ha pasado algo? Nada. Nada. Los candidatos y en aquí- Chile recibieron billetes, los brasileños pasó algo. Nada. La diferencia acá es que acá sí pasa. Ah, pues. sí. Acá sí van a ir presos. ¿Y por qué ¿Ah? hay ese doble rasero de utilizar selectivamente, por ejemplo, el concepto de organización criminal? Porque organización criminal
Para Kuczynski le metieron hasta la secretaria. Para Susana Villarán, como son dos, Budiak, no sé quién y ella, no hay organización criminal. Ella ha confesado, ¿no? Acá confesó. Tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo te digo? El filósofo, el africano. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Hernán Garrido Leca, que ha sido señalado en las declaraciones de Jaime Villanueva, conocido por su entorno como el filósofo, porque entiendo estudió para eso. Y dentro de las declaraciones de Villanueva, él le asigna a Hernán Garrido Leca, presente en nuestros estudios, una participación directa en la suspensión de Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato. Es decir, su suspensión en su condición de fiscal. La pregunta es, tú dices, Hernán, no, eso no es verdad, eso no es cierto. No es verdad. Soy amigo de Fernández Gerí, que es el jefe de control del Ministerio Público, pero yo no sé nada sobre esa suspensión. Pero ¿por qué tendría que decir con el detalle que lo describe además de Villanueva? Porque de repente le han dicho que lo diga. Tú sabes que la única corroboración que hay del dicho de Villanueva en el caso de Marita Barreto son las declaraciones de Vela. ¿Quieres que te las lea? Y Vela dice, yo no vi, pero a mí Villanueva me dijo que. Esa es la corroboración que han hecho. Eso no es una corroboración. O sea, Vela dice, sí, me dijo a mí Villanueva. Ahora yo te quiero decir, el otro día... O sea, esto lo ha inventado Villanueva, pero tendría que tener una explicación pues razonable, Hernán. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Es una conspiración de alguien para meterte en algo? Porque no, además te meten en esto y lo que dice además Villanueva es que tú tenías una influencia directa sobre la fiscal de la Nación, que tú tenías coordinaciones con ella. Tú dices, no, yo estaba, no en África, no sé, en Indonesia, no sé dónde, en Asia. Pero existen pues las comunicaciones. Bueno, en fin, pero ya. Allá discutimos el tema tecnológico. Ya, pero es imposible. Ya. Pero a lo que voy es que tú dices, no, tampoco eso es verdad. O sea, todo es mentira. Todo lo que está diciendo sobre ti Jaime Villanueva es mentira. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que mentir? Porque es una conspiración. O sea, es una teoría de la conspiración. Mira, el otro día lo escuché al señor Vela aquí en tu programa, que llegó a decirme matón, búfalo, etcétera, que me parece un lenguaje inapropiado para un señor que, bueno, quiso ser juez, fue juez, no quiso ser juez superior, no pudo porque lo jalaron y se quedó de fiscal. El señor Vela dice, en las mismas declaraciones de él, te las puedo leer si es que me das el tiempo. Están mezclando a José Domingo. José Domingo es el que no calificó para jueza. No, él no calificó para juez superior. Y dio el examen, se sacó 5 sobre 20, ¿no? Y es ahí cuando decide postular a la fiscalía, ¿no? Aullón, que también, por lo que yo le he escuchado, Aullón siempre lo ha protegido, lo considera su discípulo, su ahijado, ¿no? Le puso un profesor, eso lo escuché el otro día en la televisión, para que pudiera dar el examen para entrar a la fiscalía. Y dio el examen. Ya, pero consigue, no lo desviemos, pero consigue la declaración de Aullón para que veas eso. Pero vamos a lo que dijo Vela. Vela en un momento él dice que yo lo he amenazado porque le sugerí que se acogiera a la colaboración eficaz o a la confesión sincera. Él dice, vino la fiscal y me dijo, ¿no?, que recibiera a Aullón porque había un caso, que era un caso del sodalicio. Sodalicio, de lavado de activos. Y un caso del APRA, ¿no? Existe un caso del APRA. Te voy a mostrar que eso es falso. Eso supuestamente ocurre en agosto. En abril de ese año, ese caso había pasado a preparatoria y por lo tanto los fiscales ya no tienen ningún poder sobre eso. Tendría que haber sido el juez, no él. Y segundo, y lo más importante que te quiero decir es, si es verdad eso mismo que él ha dicho, que él fue pedido o requerido de cometer un acto ilegal y no lo denunció, eso es un delito, se llama omisión de denuncia. En base a eso es que yo me permití sugerirle al señor Vela que se acogiera a la colaboración eficaz porque ha cometido un delito. Pero Hernán, nos estamos yendo por las ramas y no me contestas a la pregunta que interesa en este caso.
Jaime Villanueva está diciendo cosas muy graves, que en la salida de Vela tú tuviste una intervención directa a través de Fernández Gerí, con quien la fiscal de la Nación no tenía una buena relación, y a ella la sometían a presión para que saque a Vela, y ella no quería comprarse el pleito de sacarlo ella, porque había sido su amigo casi 20 años, ¿no? Con el que almorzaba todos los martes, ¿no es cierto? Y no quería comerse ese pleito personal. Entonces ella dijo que lo saque Fernández Gerí, pero ella no influía directamente sobre Fernández Gerí porque no tenían una buena relación. Entonces, ¿quién era el instrumento? Hernán Garrido Leca, que era su amigo. El otro día. Ahora, pero la pregunta es ¿por qué tendría que decir una cosa así? Porque está justificando o dando información para poder salir libre. O sea, lo hemos visto con un montón de gente. Me mencionaste a Cuba hace un rato, a quien yo no conozco. Cuba en algún momento lo va a decir, porque ya lo ha dicho su abogado, fue presionado para que dijera que la plata era de Alan García. O sea, es una técnica clarísima en todo lo que es la investigación preliminar y la investigación preventiva que utiliza algunos policías para poder obtener confesiones en el sentido que pero ellos entonces, pero si lo que dice Villanueva sobre ti es falso, ¿por qué ustedes, con la misma pasión, pero en sentido inverso, consideran que todo lo que dice sobre Gorriti es verdad? Eso es falso. Sobre que todo lo que dice sobre Vela después, cuando declara ante el fiscal Reinaldo Avia, es verdad. Entonces, escúchame, todo lo que dice sobre Alan García es verdad. Ningún aprista ha dicho eso, ningún aprista. Bueno, lo ha dicho Jorge del Castillo. Mentira. Jorge ha dicho que hay que investigar todo porque todo puede ser verdad o mentira, pero tiene que ser corroborado. Ningún aprista, y te reto aquí en cámara a que me demuestres que lo contrario, ha dicho lo que tú dices. Ningún aprista ha dicho eso, que solo hay que creerle cuando nos conviene. Nosotros hemos dicho que hay que investigar, yo estoy aquí, pues no tengo ningún problema y quiero que se investigue de una vez que se acabe. Pero ya te acabo de demostrar con documentos que por lo menos parte de lo que ha dicho Villanueva es falso. Estoy buscando una declaración del partido. Ahorita la encuentro. Ya. Ahorita la encuentro. Pero aprovecha para escuchar. Para terminar esa discusión. Y terminar la primera discusión para demostrarte que ya Villanueva ha mentido. Villanueva ha mentido desde el momento en que dice que yo influencié en la Junta Nacional de Fiscales para la elección de... la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos para la elección de Fernández Gerí. Ya te acabo de demostrar con documentos fehacientes, no hay duda. Entonces, yo ya te acabo de mostrar una mentira de Fernández Gerí. Yo no digo que todo sea mentira. Una mentira de Jaime Villanueva. Perdón. Ya, pero por eso. Gracias por estar atento. Si lo que ha dicho sobre ti es falso, ergo, ¿todo es falso? No. ¿Quién te ha dicho eso? Nadie ha dicho pero eso. ¿por qué unas cosas son falsas y otras son verdaderas? ¿De qué depende? Yo te puedo hacer... lo que ha dicho Jorge del Castillo es una cosa distinta. Ha dicho que hay un doble rasero, ¿no? A Patricia Benavides la suspenden en una cuestión así sumaria, tipo juicio popular de la época de Sendero, ¿no? Por los chats. Y después sale un montón de cosas de un montón de gente, ¿no? A la que no le han allanado a su casa, como a mí, ¿no? Casa que tú conoces, donde has cocinado el mejor bongole que yo he comido en mucho tiempo. Mi mujer, sí. Tu mujer, la Pancha. Y en todo caso, no hay problema con los demás. Entonces, el doble rasero es lo que ha cuestionado. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Que en este momento lo que debería procederse es a todos los que están... No, al revés. Yo digo que no se los hagan y que, como he pedido, declaren nulo el allanamiento de mi casa, pues es una cuestión de honor, ¿no? Y que me pidan disculpas y que el señor Colchado me pague los 653 soles que me debe de la reparación de la puerta de mi casa. Eso es lo que pido yo. O sea, yo no estoy pidiendo, yo estoy absolutamente en contra de la prisión preventiva y preliminar, condenando a la gente por anticipación. Esta es la tesis de Harvey Colchado. Es la tesis de maestría, ¿no? Yo me he dado el trabajo de estudiar el pensamiento de Harvey Colchado. Como doy el trabajo de estudiar todo. Nosotros somos profesionales en esto, tenemos oficio en la política. Nosotros no somos el 11 amigos de no sé dónde. Nosotros hacemos las cosas bien. En esta tesis, Harvey Colchado sostiene que el método de investigación criminal de la policía es obsoleto. Puedo hasta compartir eso con él. Y propone un método que se llama prospectivo. Él toma una base de datos
que son los mega operativos entre el 16 y el 19. Está incluido el de Alan, pero por supuesto no lo menciona. Y en base a esa muestra hace un análisis de los mega operativos. Su principal conclusión es que ha sido un fracaso porque no han obtenido suficientes preventivas y preliminares. Porque en su opinión, como se demuestra acá transparentemente, el éxito de la investigación criminal se mide no por el número de condenas, que fuera lo razonable, sino por el número de preventivas y preliminares obtenidas. Es más, como él se quiere dar su lugar, menciona que tiene 23 megaoperativos él, ¿no? Y que tiene el índice más alto de preventivas y preliminares. 16 en corrupción. Él es DIVIAC, ¿no? Alta complejidad. ¿Dónde está operaciones sobre el Tren de Aragua o la criminalidad internacional? Él se ha concentrado en la parte política. Y yo te puedo demostrar, con una serie de hechos, que... Bueno, pero entonces, ¿esto lo que te qué quiero es? ¿Es una decir- conspiración de Harvey Colchado? No, lo que creo es que hay un sesgo en ese momento en el sistema de administración de justicia en el Perú por conseguir preliminares y preventivas. Y eso, y allanamientos. Eso se basa en lo que Vargas Llosa podría llamar, ¿cómo era lo del espectáculo? La sociedad del espectáculo, una cosa así. Es el show. El show es más importante que la verdad. Y eso es lo que han hecho. Y te repito, hay doble rasero desde el momento en que Exitosa. conceptos como organización criminal se utilizan selectivamente. ¿Cómo es posible? ¿Tú crees de verdad que en el caso de Susana Villarán, que como bien me hiciste recordar, confesó públicamente ante el Acá. país acá? Y además ¿no? confesó la tercera parte de la verdad, porque no eran 3, eran 10. Ya. Acá Bueno, dijo 3, eran 10. Pero, ¿tú crees que eso lo hicieron solo 2 personas? ¿Sabes por qué no son 3? Porque sería organización criminal y no podría estar en su casa en Arica bañándose en la playa. ¿Correcto? En O cambio, sea, ¿tú crees que haya habido un sesgo para proteger a Susana Villarán? tú eres un hombre inteligente y nos conocemos hace 40 años. ¿Ya? Por lo menos. Ya. Bueno, entonces yo te pregunto a ti, ante cámaras, ¿tú crees que no hay un sesgo? Ya. Dímelo, contéstame la No, pregunta. no, yo creo, y además lo he dicho, yo creo, que, por ejemplo, que en el caso de Keiko Fujimori claramente hay un sesgo. Lo de Keiko Fujimori es un proceso muy simple. La señora recibió dinero que no declaró, de gente que no declaró que le estaba dando el dinero, que fue entregado en efectivo, que parte de ese dinero ha tenido un destino desconocido y que lo que se introdujo en la campaña del partido Fuerza Popular se introdujo con métodos nada santos, inventando ingresos en eventos que no habían ocurrido o peor aún inventando aportantes. Eso no es tan complicado. Eso no es tan complicado. Ahora, tienes que acreditar si esto es delito de lavado de activos o no. claro. Y eso es un reto porque sería la primera vez en que se aplique este tipo de criterios. O sea, en qué momento el dinero pasa de ser legal a ilegal. Pero no es tan complicado. Yo sí creo que ha habido un sesgo en ese caso y particularmente de José Domingo Pérez. ¿No crees que ha habido un sesgo en el caso de Susana Villarán? yo creo que la señora, en el caso que la justicia lo resuelva, merecerá su castigo. Y quienes deberían estar más molestos con ella son los miembros de su propio partido por la cantidad de billetes que recibió y que no les dijo que lo estaba recibiendo. Ahora yo pero te en fin, pregunto, ¿te parece? pero el Exitosa. centro tiene que 3 ser veces- en todos, 3 veces la metieron en presa. todos los que nos desgraciaron, en Toledo, en Ollanta, en PPK, bueno, en Alan que no está. Y que No puede, eso no te voy a permitir que no, lo no, digas no, porque lo retiro. No voy a hablar de Alan porque no está y no me parece justo hablar de Alan que no puede No, y defenderse. además, ya no Que no puede defenderse. Estamos, en eso estamos. Espérate que hable Miguel Atala y se aclarará todo. En eso estamos. Entonces, es decir, ya, lo que quieras. Yo creo que el proceso de Lavajato se pudo hacer mejor, sí. Yo creo que el proceso de colaboraciones fue muy concesivo. Yo creo que el señor Graña, que merecía 30 años en la cárcel, debió ir 5 si colaboraba con la justicia. Pero no ninguno, pues. ¿Tú crees? No A ninguno. ver, O el caso de yo te voy a de dar que mi se lectura. permitiera la salida del país de los directivos de Odebrecht, como se permitió en determinado momento cuando sea, no estaba Vela, y que estaba Vela- Hamilton. Estaba y que- Hamilton Castro. a quien O sea, grababan las conversaciones. ¿no? bueno, claro, pero escúchame, pero no se debió permitir la salida de esta gente, se le debió allanar, en fin. Hay muchas cosas que no se hicieron, cosas que se debieron hacer mejor, pero al final el resultado, Hernán, por Dios, tenemos sobre la mesa 17 procesos por corrupción.
contra expresidentes, contra exgobernadores regionales, Bueno, contra exalcaldes, o sea, por Dios, ¿cómo que no va a ser valioso esto? Los instrumentos, lo hubieran podido hacer otros fiscales probablemente mejor, Hamilton Castro o cualquier otro. Hay una serie de fiscales probos y de primera que tienen mucho menos necesidad de aparición pública, mira. Pero qué necesidad de aparición pública. Si no los dejan hablar, Hernán. No los dejan hablar. O sea, tú escuchas a 10 hablando contra Vela y cuando Eso Vela ahorita. quiere salir a defenderse tiene que pedir permiso y no se lo dan. Eso es ahorita. Durante 10 años han hecho lo que les ha dado la gana. No me digas que no. O sea, mírame a los ojos y dime que no es así. Han salido cada vez. Pero a ti que no te querido. parece legítimo que en determinadas circunstancias el sistema de justicia utilice a los medios de comunicación para poner sobre la mesa casos sobre los cuales hay una enorme presión política y que se pretenden que terminen en la impunidad? A mí me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo... Hay un procedimiento en fiscalía que es que tienen que pedir permiso para hacerlo. Pero está mal, pues. Bueno, está mal. cambia el Investigaciones de trascendencia nacional y donde no se afecte digamos, el lado que todavía es secreto y reservado de la investigación debería ser todo público. ¿Acaso a ti te pasaban por a mí no. ¿A ti te pasaban por Twitter en vivo lo que estaba pasando en las declaraciones de Barata en Brasil? No, pues, pero eso es a lo que voy. Todo tendría que ser público. O sea, la semana pasada ha sido la audiencia de Toledo y ni hemos hablado de la audiencia de Toledo porque estamos ocupados en otra cosa, pero Hernán. Una demanda en Indecopi por competencia desleal al comercio. Claro, pues, pero eso es otra cosa que hay que criticar, el sesgo político que ha habido en la entrega de información clave del Ministerio Público para favorecer a un medio de comunicación que lo presentaba como investigación. ¿Qué investigación periodística? Te lo habían filtrado de la Fiscalía. Estás mucho más de acuerdo conmigo. Entonces, pero eso que ocurría antes, ocurrió después con Patricia, que ya no era el Gorriti del IEDL, sino era Willax, su vehículo. O sea, por Dios, es el mismo pecado. ¿Pero es el mismo pecado. O sea, eso tiene que acabar, eso tiene que o sea, en fin. Pero esa cuestión de la prensa, por supuesto. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esto? Yo nada, cada vez que me llame me presentaré, como siempre lo he hecho, y daré mi testimonio. ¿Tienes impedimento de salir del país en este momento? No tengo nada, ni siquiera me han llamado. Fui a la declaración de la fiscal suprema, de la señora... exitosa. No me acuerdo su nombre en este momento. Pero no estaba ella, porque me acordaría su nombre, sino estaba el otro fiscal, Avia, el pinky friend de Rafael Vela, parece. Y... Reinaldo Avia, no es precisamente el mejor amigo de Rafael Vela. Es una ironía, doctor, está perdiendo la velocidad. Sí. Claro, para los que no lo saben, ¿no? Y bueno, dije, yo no puedo declarar aquí porque soy investigado en otro lado y aquí soy testigo. Entonces ahora lo que va a pasar es seguramente van a acumular todo en la Fiscalía Suprema y iré a declarar. Yo no tengo nada que ocultar. Ya, pero a mí siempre. Esto o sea, yo sigo sin entender finalmente tu argumentación. Salatiel Marrufo sí. Ha hecho una serie de barbaridades. Algunas serán verdad y otras son mentiras. Algunas se refirieron a ti y a esta estación. ¿Yo tengo que creer eso? ¿Tú crees eso? ¿Todo lo que dijo Salatiel es verdad? El problema es que una cosa es lo que dice el título y otra el desarrollo. Porque si tú lees lo que dijo, no dice lo que dicen que dijo. Bueno, y como siempre, parte de la prensa ha manipulado. Por supuesto, de una manera miserable y que tendrá que ser... ¿Ha terminado una citación fiscal o no? Citación fiscal no, yo soy testigo en ese proceso. ¿Sabes por qué? Porque yo soy víctima en ese proceso. Y porque además hay una cosa que tendrías que saber. La investigación sobre Salatiel Marrufo, ¿sabes por qué empezó? No. Empezó acá. Porque acá se denunció a Salatiel Marrufo. ¿Y cómo era posible que una persona involucrada en un caso tan grave como ser parte de una organización criminal que estaba pugnando por el control de las azucareras y donde se había hecho todas las tropelías y todas las trafas imaginables y donde incluso había habido muertos, estuviera el jefe del gabinete de asesores? Y luego empezó a aparecer información de que el señor tenía una oficina por fuera del ministerio en el Hotel El Marqués, que recibía alcaldes, que recibía... entonces, ¿no es cierto? Constructores, recibía... Entonces, la investigación comenzó, Hernán, de acá comenzó esa investigación y no con los testigos truchos que se presentaban en otros lados. Te entiendo y entiendo tu indignación y quiero que entiendas la mía.
sé un poco empático. Este señor ya por lo menos le hemos casado hoy y tú lo has aceptado una mentira, que es que yo influencié para que nombraran a Fernández Gerí. Eso es mentira, estamos de acuerdo, eso es objetivo. Ahora tú dices, queda lo otro, que si yo hablaba con él o no, yo te digo que yo no he hablado con él. Además, el otro día lo escuché a Fernández Gerí en la televisión, donde tu pinky friend Butters, ¿no? Y dijo que él se entera de estas cosas al final, porque él solo ve las apelaciones. Y en la apelación se la concedió. Pero sigo sin entender, ¿por qué? Es decir, en todo caso, ¿quién ha mentido? Patricia Benavides diciéndole a Villanueva que tú y Aullón se estaban encargando lo de Fernández Gerí para hacer lo que había que hacer. Eso ya es especulación. No te puedo contestar. Lo único que ¿Y te cuál puedo es decir, el objeto de contar esto? involucrar al APRA. Yo creo que cuando... Pero el APRA... Yo te voy a hacer... A ver, te voy a presentar una hipótesis. Yo creo que todo lo que se desarrolla donde Marita Barreto, y esta es una opinión por si acaso, doctora Barreto, no se la agarre conmigo después, en realidad es a posteriori de que ella le dicen que la van a sacar. Porque antes de esa fecha lo único que hay son 2 pantallazos de abril. Entre abril y el momento en que se desata la posibilidad de sacarla y que le dicen que la van a sacar, no hay nada. O sea, tú crees, pero saca la conclusión, pues, Hernán. La conclusión es que el caso lo arma para defenderse antes. O sea, Marita Barreto y Harvey Colchado arman todo esto de filósofo para defenderse de una investigación o de una posible destitución. De una destitución de Marita Barreto. No de destitución, creo que la sacaban del cargo, que no es lo mismo que destituir. Y yo supongo que han encontrado algunos aliados naturales, como lo hemos comentado, en algunas esferas del gobierno, en algunas fuerzas políticas, para empujar esto. La pregunta que creo que tenemos que dejar a tus televidentes y radioescuchas es la siguiente. En política es tan importante como las menciones son las omisiones. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿a quién no ha mencionado Villanueva y por qué? ¿Quiénes son los que ganan con esta situación? ¿Quiénes son los que pueden navegar con tranquilidad mediante eso? Tú no sé, pero es un hombre Pero de te política. pregunto, ¿a quién te refieres? ¿A la gente que está en el gobierno? ¿A los que están explícitamente y a los que están en una alianza no declarada? Bueno, la alianza entre Acuña y el gobierno es absolutamente declarada, ¿no? Es de padre y madre, ¿no? Es lo único que no han hecho en la conferencia de prensa para decir somos aliados, pero... Bueno, es la nueva pareja conyugal, ¿no? Política. Sería una frase repetida, no quiero ser... Me pregunta mi productora... ¿Pero estás de acuerdo con lo que te he dicho o no? Sí, hay gente que está pasando piola en todo esto, pero yo confío, Hernán, al final la verdad de todo esto se va a saber. Pero lo más importante para mí es una cosa, que más allá de los errores, excesos, sesgos, malos manejos de comunicación con los medios o lo que fuera, lo que tenemos son 17 procesos donde están Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, que cada vez tiene más procesos. No hay, pero ya vienen. Pero ya vienen las condenas. Ya lo que falta ahora son las condenas. Y lo que yo creo que quieren hacer es dinamitar a la fiscalía. Es decir, ya salieron a decir de Fuerza Popular, de lo que se van a colgar los otros, que eso invalida todo el proceso. Que todo lo que se ha presentado ya no vale. Y esto que se van a colgar todo de eso. Me has hecho acordar aquella frase de que ya vienen los goles de Cubillas, ¿no? Ya viene. Ya por eso me está diciendo, pero es que ya vienen los goles de Vela. Pero ya viene. Ya vienen los goles de Vela, ya. Con él en la cancha, pero ya viene. Ya viene. Déjanos más. Germán Juárez, espérate nomás las cosas que pueda hacer. Pero, está bien. Mira, acá lo que hay es una diferencia de opinión. Yo creo que el manejo ha sido malo y yo creo que es un fracaso. ¿Tú crees que se han cometido una serie de errores?
pero que al final hay resultados. Resultados no, va a haber resultados. Dice que ya vienen los goles de Cubia. Sí. Bueno, en algunos meses sabremos quién tenía Sí, razón. sí, eso. Y espero que me volveremos invites. a hablar, por supuesto. Y volveremos a hablar y espero por que en supuesto, esa como lo oportunidad- hemos hecho los últimos 40 años. Y espero que me... Pero no te estoy dando la mano, estoy extendiendo porque me pregunta. Creí que me ibas a invitar a un café o algo, no sé. Pero ahora Nada. ni tiempo te hubiera dado con lo que has hablado, Hernán. Escúchame, me preguntan de qué vive Hernán Garrido Leca. Vive de varias cosas. Vive, para empezar, de consultorías en el exterior, que tengo bastante. Trabajo con varias empresas americanas en el exterior, en Indonesia, en África, en el Asia, en Europa del Este, etc. Vivo de mis cuentos, qué buena pregunta. Este es mi catálogo de este año, 32 publicaciones que me producen regalías. Me acaban de pagar las regalías de Santillana. Te puedo enseñar cuánto me pagaron. Están traducidos a varios idiomas. Incluso el año pasado he tenido la satisfacción de que me hagan mis primeras 2 publicaciones en braille y mi primera publicación en quechua y castellano. Espero que me des la oportunidad de presentarlas aquí próximamente. Hernán Garrido Leca vive de sus patentes. En el mismo periodo que estamos hablando de estos 2 años, que son toda la discusión en la que supone yo estaba de correveidile, he presentado, Nicolás, 3 libros. Uno acá, ¿no? Uno anterior y uno posterior. He presentado 3 películas. Justicia para Alan, Una aventura gigante y Milagros, una osa extraordinaria. Y he sacado 4 patentes. ¿No? He obtenido 4 patentes. Ahí están las patentes. Te las presento. Y yo vivo de las regalías, que es una maravilla, porque solo paga 5% de impuesto a la renta y no 30%. Y acá están mis patentes. De vez en cuando doy una conferencia. He sido rector de una universidad, soy profesor de otra. Trabajo. ¿Tú eres socio de la Universidad Peruana Alemana? Ya no soy socio. Fui rector, ahora soy rector emérito. Pero raro la universidad. Bueno, yo entré ahí por el amigo Amurús. Roger Amurús. Yo entré por ellos, por él. ¿Y tú eres el administrador del patrimonio de Jamás he Amurús? sido el administrador. Era un amigo de él y me pidió que estuviera en el directorio y después me pidió que fuera rector. Y la verdad que tú fuiste ministro de Vivienda, ¿no es cierto? Así es. Y el Ministerio de Vivienda es una de las fuentes más grandes de corrupción en el Perú. Es más grande, hay otras más grandes, ¿no? El Bueno, Ministerio de Salud es transportes. peor. que también fue Salud ministro y de Salud. transporte, pero tú también fuiste ministro de Salud. Sí. Pero, ¿y qué pasó? Me sometí a 7 investigaciones y todas, incluyendo Hamilton Castro, el propio señor Pérez, etcétera, concluyeron que no había lugar a formular denuncia. Mira, todos hablan de corrupción antes de estar en el gobierno. Y te voy a recordar, porque tú eres un hombre político. Honestidad, tecnología y trabajo. ¿Te acuerdas o no? La lucha contra la corrupción, ¿no? Las manos limpias. etcétera. Nos van a cortar. Vamos a la pausa y regresamos con Hernán Garrido Leca. Regresamos para terminar bien esto. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos tratando de terminar la entrevista con Hernán Garrido Leca, no lo logramos. Le puedo contar una anécdota, ¿no? El año 2000, bueno, en 99 yo había salido de Canal 4 por todo este tema de la reelección, de la que yo no quería ser parte. Y el año 2000, bueno, el 99 y 2000, mi casa de periodista desempleado era una especie de refugio de gente que enfrentaba la avalancha de McDonald's que quería destruir a Bembo, me acuerdo, o gente con 1000 dificultades, entre los que estaba Hernán Garrido Leca. A mi casa le decían en Boca esos de urna. días Boca de Urna, porque es el único lugar donde ganaba Toledo, decían. Boca de Urna le decían a mi casa. Y compartimos momentos inolvidables, sinceramente, ¿no? Y lo que nos unía es que todos estamos jodidos, ¿no es cierto? Y no nos gustaba lo que estaba pasando, ¿no? Queríamos un destino distinto. Y mira todo el agua que ha pasado bajo los puentes, Hernán, y nos encontramos otra vez. Y volveremos, Ahora, volveremos, el APRA volverá. Ya volvió, pero vamos, yo sé que tú pero no crees volverá todavía. ¿con quién? Eres Con un hombre Jorge de del poca Castillo, fe. con- Eres un no. hombre de poca fe. No, pues, no, ya. O sea, el Perú necesita una cosa nueva que tiene que rescatar
sobre todo el pensamiento de Haya de la Torre en el antiimperialismo y el APRA, que tiene una idea brillante y elemental y vigente hasta hoy. Tenemos lo que el mundo necesita, no tenemos plata ni tecnología. Asociémonos con los grandes inversionistas para desarrollar el Perú y convertirlo en un país industrializado donde la clase media va a ser, escúchame, Haya de la Torre original, pero no el APRA de lo que ha sido después. No, el segundo gobierno de Alan García llevó eso a la realidad. Porque No, el gobierno de Alan García fue el mejor gobierno fujimorista de derecha que ha tenido el Perú. No es cierto. Mide las cosas por los resultados. Dime qué revolución en el mundo, y tú eres un hombre culto, y además viene de canteras absolutamente revolucionarias, ni siquiera revisionistas. Ha reducido la pobreza en 22 puntos en 5 años. Al término del gobierno de Alan García, el 52% del Perú era clase media. Claro, había clase media consolidada y clase media vulnerable. Claro, pues, pero eso pero son estadísticas, son números. Pero son estadísticas, Hernández, que el día viernes eres de la clase media y te da una diarrea, no puedes chambear 3 días y el día martes eres pobre otra vez. Por eso te he aclarado que hay clase media consolidada y clase media vulnerable. Ahora, yo creo en lo que tú has dicho. Es más, te sentí compañero por un segundo. Porque el concepto antiimperialista de Haya está perfectamente vigente. Y yo le agregaré una cosa. Tú sabes que, acuérdate bien, primero Haya dice en contra del imperialismo yanqui. Después hace este viaje por los países nórdicos y la Unión Soviética y regresa y dice, esto es capitalismo de Estado. Bueno, y dice, ni con Washington ni con Moscú. Hoy tendríamos que decir, ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing, ¿no? Porque hay una nueva forma de imperialismo chino que no significa que no queremos la inversión china. Como usted, compañero, lo acaba de decir, bienvenida sea toda la inversión privada, extranjera y nacional, pero negociemos en buenas condiciones. Esa es la concepción del Estado aprista, el Estado antiimperialista de Haya. Algunas otras, por ejemplo, el Frente Único de Clases está vigente, sino que hay que ayornarlo. Era el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Sí, claro, creíamos en ese momento que iba a haber un desarrollo capitalista en el Perú, se iba a desarrollar el proletariado. Eso no sucedió. Hubo un fenómeno distinto en el Perú. Somos un país de emprendedores, estamos en otra cosa. Correcto, el 80% de la PEA está en el mal llamado sector informal. Hace un ratito tú te rectificabas en el curso en el uso de la palabra chifar, y me pareció correcto porque tiene un degrada, tiene denigrante. Sí, claro. Bueno, yo creo que informal también es un concepto que degrada, que es un concepto clasista. ¿Sabes cómo se llama ese sector? El sector normal de la economía. Entonces el APRA cree que hay el sector formal y el sector normal. Pero tú dices el APRA cree, ¿tú crees? No, el APRA cree. El APRA cree. Pues, compañero, están peleando por la llave. Llámenlo al teléfono. Están peleando por la llave, pero ya no hablemos. ¿Quién es el dueño de la llave? Que devuelvan el local de la tribuna, que paguen lo que... Demuéstrenle aquí al compañero Lucar que lo vamos a recuperar algún día. Hernán, tenemos que terminar, pero te juro que al final de esta larga conversación no me queda claro una cosa muy simple. ¿Por qué Jaime Villanueva ha dicho y sigue diciendo las cosas que está diciendo? Por las mismas razones que Salatiel Marrufo dijo las cosas que estaba diciendo. Pero no entiendo cuál es la relación. Porque por una conspiración. La gente cuando está en la situación de quererse colaborador eficaz, dice cualquier cosa con tal de salir. Y ese es un poco el correlato de este sistema dañado de creer que lo que la investigación criminal debe conseguir son investigaciones, prisiones preventivas y preliminares. Ante eso, ante esa extorsión, la gente dice cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Ya, por lo que quede claro que hoy día ya demostramos por lo menos una mentira de... Tú no te vas a ir, te vas a quedar en el Perú, no tienes restricción, pero tú vas a... Voy y vengo, como siempre lo he hecho. En el periodo que tanto habla, que estuve 248 días fuera del Perú. Entonces, yo voy y vengo. Me fugo y me desfugo, que es la palabra que he inventado, porque cada vez que me voy dicen que me he fugado. Bueno, yo me fugo y me desfugo. Hernán Garrido Leca ha estado con nosotros, ustedes lo han escuchado.